días, mis amados hermanos. Que el Señor les siga bendiciendo grandemente. Espero que se encuentre bien y que el Señor les siga bendiciendo más de lo que ya ha sido bendecido usted. Vamos a compartir otro tema en esta mañana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a la palabra, que es lo de verdaderamente importante. Se llama: de que vamos a morir, vamos a morir. ¿Escuchó bien? El tema. De que vamos a morir, se titula el tema de hoy que el Señor me ha dado para hablarles a ustedes en este día. Y vámonos a la palabra de inmediato. Vámonos al libro de Jueces. El libro de Jueces está después de Josué, en el Antiguo Testamento. Jueces capítulo 4. Una historia muy bonita, muy linda. No sé si usted se la ha tenido la dicha de leerla, pero lo vamos a estudiar en esta mañana. Y como se tituló el tema, el tema se titula: de que vamos a morir, vamos a morir. Y esa es una gran verdad que todos esperamos, porque solamente un cristiano, cualquier cristiano, espera dos cosas: o la venida de nuestro Señor Jesucristo, o lo que nos sorprenda la muerte. Pero la muerte no es lo verdaderamente importante. Lo importante es cómo estará nuestra vida para el día de la muerte. En estos momentos de tanta angustia, de tanta pandemia y que no sé qué, la gente tiene muchísimo miedo, pero no le tiene miedo a Dios, a lo que Dios les puede hacer. No le tiene miedo a que de pronto si se muere se va para el infierno, no. Le tiene miedo a las cosas que Dios está mandando, le tiene miedo a la ira de Dios, le tiene miedo a lo que están haciendo, pero no buscan de Dios. Quieren que se sane su tierra, quieren que se sanen otra vez, pero no buscan de Dios. Y respecto a ese tema, que hay mucha discusión sobre esto, que muchos dicen que esto es de Dios, muchos dicen que esto no es de Dios. Bueno, sí, esta enfermedad sí es de Dios, esta pandemia sí viene de Dios, porque la misma palabra me lo dice. En los últimos tiempos vendrán pestes, y esta es una peste que ha venido sobre esta tierra. ¿Pero por qué? ¿Por qué ha venido sobre esta tierra? Bueno, eso me lo explica Deuteronomio, donde el Señor dice: de modo que si no guardas estos estatutos para cumplirlos hoy, los estatutos que te intimo hoy, dice el Señor que vendrán todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Pero por qué entonces le alcanzarán las maldiciones? Porque no obedezco la palabra de Dios. ¿Por qué hay tanta pandemia, hay tantas enfermedades? Porque no obedecen la palabra de Dios. ¿Por qué en estos tiempos de angustia, en estos tiempos de pandemia, por qué todos los países no se ponen a reunirse por completo a pedirle a Dios y a pedirle perdón a Dios? ¿Por qué no lo hacen? Sino que están esperando que una vacuna. Esa vacuna no la van a tener, y si la tienen, ya cuando Dios se lo permita, sí la van a tener. Pero mientras tanto no. ¿Pero por qué no hacen por buscar de Dios? ¿Por qué no hacen por arrepentirse de sus malos pecados? O sea, quiere que Dios haga en la tierra, pero ellos no buscan de Dios. La palabra dice que el que ama al Señor cumple los mandamientos de Dios. Si uno no cumple la palabra de Dios, no puede decir que ama a Dios, porque ni siquiera lo conoce, dice la palabra de Dios. ¿Sí ves? La palabra de Dios me dice que Él al hijo que ama lo corrige. Esta es una corrección de Dios que estamos viendo para esas personas que están siendo desobedientes delante de Dios. Tanto homosexualismo que hay hoy en día, tanto lesbianismo que hay hoy en día, tanta brujería, tanta mentira, tanto robo, tantas muertes, tanta matanza, tanto aborto que está habiendo hoy en día. Y eso para ellos ya es normal, para Dios no es normal, para Dios es maldición y abominación cualquiera que eso hace. Porque ¿por qué le vas a quitar la vida a un niño inocente que ni siquiera puede defenderse ni decir nada? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué no vas y buscas a alguien de tu mismo tamaño? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no te atreves? ¿Verdad que no? ¿Y por qué entonces le quitas la vida a un niñito que ni siquiera ha nacido? ¿Será que eso a Dios le agrada? Digo, claro que no le agrada, claro que no le agrada. Aún mujeres que supuestamente cristianas lo están haciendo. Eso es abominación a Jehová, y maldito es el hombre que le quita la vida a alguien inocente. El Señor no te tendrá por inocente, porque le has quitado una vida a un ser humano. Y sí, ese niño va al reino de los cielos, claro, porque no tiene inocencia, pero tú tendrás tu parte en el lago de fuego si no te arrepientes por sinvergüenza y por andar matando gente inocente. Tanto homosexualismo hoy en día, tanta fornicación, aún en las iglesias. Qué vergüenza, en serio, ver personas
que dicen ser cristianas, dicen estar bautizados y están en fornicación. Dicen que mujeres que, oye, hoy en día está tan fácil que una mujer se divorcie con un hombre y se meta con otro cuantas veces se le dé la gana. ¿Acaso no me dice la Biblia que es un solo matrimonio? ¿Ah? La palabra de Dios me dice es un solo matrimonio. Y solo se puede volver a casar si alguno de los dos muere. Si alguno de los dos no muere o si alguno de los dos falla en el matrimonio, mejor que se separen. Pero no se puede volver a casar porque eso es abominación a Jehová. Muy dice la palabra que es un solo matrimonio. ¿Ah? ¿Ves? Una sola fe y un solo bautismo. Y ahora expliquemos sobre los bautismos ya que empezamos en esto. Hay muchas iglesias que están bautizando a la gente que está viviendo con... Voy a poner este ejemplo, la gente que tiene parejas. Por ejemplo, si es un hombre está con una mujer, si es una mujer está con un hombre, están viviendo. Entonces ellos aceptan al Señor. Y la misma, pero no se quieren casar. Y la misma iglesia le dice, por ejemplo, la mujer es cristiana y el hombre no es cristiano. Y el hombre no se quiere casar con ella. Entonces, allá van donde el pastor, que esté liderando esa iglesia y le dicen, pastor, que casen, bautíceme. No se puede bautizar. Y hay muchos pastores que los están bautizando así sin casarse. Dígame usted, ¿de qué sirve ese matrimonio? ¿Ah? ¿De qué sirve ese bautizo? ¿De qué sirve? No, dejémonos de payasada, que eso no sirve para nada. Hoy se bautiza, mañana está en fornicación. ¿Y por qué está en fornicación? Porque no se ha casado. Dios no condena que tengan relaciones sexuales, no. Lo condena si no están en un matrimonio. Ahí sí lo condena el Señor. Pero dígame usted, si hoy se casa y mañana va a estar en fornicación, ¿acaso no dice la palabra que cuando nosotros sumergimos en el agua estamos dando muerte a todo pecado? Y cuando salimos estamos resucitando, estamos haciendo lo mismo que hizo el Señor Jesucristo. Pero si esa persona resucita y mañana va a pecar, entonces ¿qué gracia hay? ¿Ah? ¿Qué gracia hay? Si hoy aceptas al Señor, si te bautizas, pero tu esposo no es cristiano y entonces sigues viviendo y sigues durmiendo con él, ¿de qué te sirve? ¿Ah? Eso no se llama unión libre, eso se llama fornicación. Y dijo el apóstol Pablo, no es rey. No saben que los fornicarios no entran al reino de los cielos, ni los adúlteros. Adúltero simplemente es aquella persona que tiene a su esposa y se la hace con otra. Eso no se llama tener varias mujeres, no se llama adulterio. Y los adúlteros no entran al reino de los cielos. ¿Te estás dando cuenta por qué viene la ira de Dios a este mundo? Solo piénsate y empieza a examinar todo el mundo cómo está. Ya aprueban hasta los homosexuales. Ya aprueban matrimonio de gay. Prueban matrimonio de lesbianas. ¿Ah? Esa porquería no es de Dios. Esa porquería no es de Dios. Y después estaban diciendo que si por qué Dios manda eso, que si si Dios es amor, ¿por qué manda eso? Si Dios nos amara, ¿por qué manda eso? Simplemente porque te está corrigiendo. Si la palabra te habla duro, si la palabra te habla como te habla, es porque tienes un padre que te ama. Si el Señor no te amara, dejara que tú hicieras lo que hicieras. Porque simplemente hay muchos padres alcahuetas. Simplemente el Señor dejara que hicieras lo que hicieras. Pero dice la palabra, Dios al Hijo al que ama lo corrige. Si la palabra nos corrige, tenemos que gozarnos porque tenemos un Padre que nos ama. Aunque duro como sea, pero cuando el Padre te corrige, te pega, ¿verdad? Y te recorrige duro. Bueno, así más cuanto nuestro Padre Celestial. Dice en hebreo la palabra de Dios, dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Viste cómo lo declara? Horrenda cosa, o sea, es duro caer en las manos del Dios vivo. Por eso tenemos que nosotros evitar caer en el castigo de Dios, porque eso es muy duro, es muy el castigo que Dios, así como Dios bendice en gran manera, también maldice en gran manera, porque el Señor da, pero el Señor también quita. Tenemos que recordar muy bien eso, que si el Señor te ha dado todo y tú te has alejado hoy de Dios, Dios te puede quitar eso en un segundo. Sencillamente porque Él te lo dio. ¿Ah? Hay muchas personas que empezaron bien, que empezaron en el espíritu, pero ahora se desviaron y están haciendo conforme a sus propias creencias y concupiscencia. Piensen que así como estaban bien delante de Dios, y así no es. No es rey, dijo el apóstol Pablo, no es rey. En las iglesias muchas veces la persona no sabe qué significa la palabra fornicación. No sabe qué significa la palabra adulterio. ¿Pero por qué no sabe? Porque no hay palabra de Dios que le redarguya. ¿Ah?
Hay muchas personas que si tú te subes a hablarle un mensaje a los fornicarios, a los adulterios, que se arrepienten de sus pecados, van a decir, ¿qué es eso? ¿Y qué es eso? Pero ¿por qué no saben? Porque nunca le hablaron de eso. Los pastores nunca le hablaron de eso. ¿Y por qué no le hablaron? Por miedosos. ¿Ah? Por cobardes, no les hablaron, por cobardes. Tendrán su parte en el lago de fuego por cobarde y por ser piedra de tropiezo a esas personas. ¿Por qué piedra de tropiezo? Porque nunca le hablaron la palabra. Menos si le hubieran hablado la palabra, hubieran librado su alma. Si esa persona escucha o no escucha, tú libras su alma. Pero tenemos que predicar la palabra de Dios. Bueno, respecto a esto que está pasando, que muchas personas dejaron de, todos los pastores, ustedes saben, dejaron de predicar, dejaron de salir a las calles. Muchos, no estoy diciendo que todos. Mucho, casi la mayoría, me atrevo a decir, dejó de predicar, dejó de salir, dejó de ir a visitar a las personas, no. ¿Y por qué dejó de hacer eso? Por miedo a morirse. ¿Pero por qué tienen miedo a morirse? Porque saben que así como va, si se muere, se van rumbo al mismo infierno como van. ¿Por qué? Porque no están predicando la palabra como es. Y usted me puede decir, hermano, pero ¿y si uno sale a predicar y se contagia? Bueno, ¿acaso no dice la palabra que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿De qué se preocupa usted? ¿Ah? ¿No dice la palabra que para nosotros el vivir debe ser Cristo? ¿Cómo el vivir debe ser Cristo? Que si nosotros pensamos, decimos, hablamos, sentimos que sea nuestro sentir Cristo, que todo lo que hagamos sea Cristo, que nosotros lo que hablemos sea de Cristo, nosotros lo que prediquemos sea la palabra de Dios, sea Cristo. Y para nosotros el morir no puede ser temor, no puede ser miedo, sino ganancia delante de Dios, porque sabemos que lo que nos espera después de la muerte es mayor que lo que cualquier grandeza, cualquier riqueza que haya en este mundo. ¿Ah? ¿Por qué no predican fuerte la palabra? ¿Por qué no predican la palabra como está escrita? Sino que le quitan muchas veces. ¿Por qué no lo hacen? Por cobarde. Por cobarde. Porque son perros mudos, dice Isaías. ¿Ah? Tienen boca, pero no habla, dice la palabra de Dios. Son como perros que vuelven a vómito, dice el apóstol Pedro. Ah, ¿sí ves? Entonces la importancia de nosotros predicar esta palabra, que predicar no es simplemente decir cualquier cosa, ya lo decía. No es predicar cualquier cosa. Muchos dejaron de predicar, de seguir predicando. No estoy diciendo que muchos, porque muchos se han guardado, muchos han seguido predicando la palabra de Dios. Así pase lo que pase, no han dejado de predicar la palabra, no han dejado de visitar a las personas. Y no simplemente en los templos. No, porque en los templos habrán días, dice la palabra, cuando no se podrá predicar sino en los montes, sino en todos lados, huyendo. Y entonces, como dijo un hermano, ¿no seremos capaces de dar la vida por nuestro Señor Jesucristo entonces? ¿Ah? Entonces no eres capaz tú de sufrir cualquier cosita que ya empieza a pasar, ya tú dejas de predicar porque simplemente así está pasando en el mundo. Simplemente así lo dice el mundo, ¿ah? ¿Te estás dando cuenta? Huyendo de que de pronto se les vaya a pegar esa enfermedad. Y si allá donde estás encerrado en tu casa se cae cualquier cosa y te mata, ahí muertecito quedas y te vas para el mismo infierno. ¿Por qué? Porque dejaste de predicar la palabra por temor de esa enfermedad y no de temor a Dios. ¿Acaso no dice Isaías que nuestro temor y nuestro miedo sea hacia Dios? A Jehová de los ejércitos dice la palabra, a Él santificad, a Él glorificad, dice, a Él sea vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Ya les expliqué este pedacito. ¿Cómo así que miedo? Que a Dios se le tiene miedo. No, a Dios no se le tiene miedo. A lo que yo le tengo que tener miedo es a lo que Dios me hace, a lo que Dios me puede hacer si yo me revelo delante de Él. Por eso ya le dije, dice Hebreo, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Del Dios vivo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es que temor es sinónimo de miedo. Muchos le tienen temor a Dios. Es que ni temor le tienen a Dios, porque si tuvieran temor, le tuvieran miedo de lo que Dios le pudiera hacer. Están alejados de Dios. Dejaron de predicar, dejaron de anunciar el Evangelio. ¿Qué pasará con esas almas que recién llegaron al Señor y apenas dijeron que no iban a predicar más, ya se fueron? ¿Qué pasará con esas almas? ¿Será que vuelven a la iglesia? No creo que vuelvan a las iglesias otra vez. ¿Por qué? Porque sencillamente se les enfrió el amor, como dice la palabra. Por haberse multiplicado la maldad en el mundo, el amor de muchos se enfriará. ¿Te estás dando cuenta? Allá te vas escondiendo, te estás escondiendo de todas las cosas que están pasando, pero no te estás escondiendo, pero no te estás dando cuenta que de Dios no te puedes esconder. Que si te salvas de esta, el Señor te puede mandar otra y te puede castigar hasta aún peor. ¿Ah? Si te salvas del coronavirus y vas en la calle en tu moto, el Señor puede permitir que tú te estrelles simplemente porque no estás obedeciendo la palabra de Dios.
No estás obedeciendo a la palabra de Dios. Los planes de Dios son perfectos, sí, son perfectos, pero si tú obedeces la palabra de Dios. Si tú no obedeces la palabra de Dios, no esperes que el Señor te bendiga. Pues, ¿cómo te vas a bendecir el Señor? ¿Ah? ¿Cómo te va a bendecir el Señor? Vamos a leer una palabra de un hombre que quiso escapar del pueblo de Dios, de la ira del pueblo de Dios, podríamos decir de la mano de Dios. Pero no lo mató eso de que estaba huyendo, sino lo mató una mujer. Imagínate tú. Huyendo de un pueblo que lo estaba matando, del pueblo de Israel que lo venía persiguiendo. Pero no se percibió que donde llegó a pedir posada, escóndeme aquí. Le dijo, ven, entra. Y la mujer de su propio pueblo, vea, lo traicionó y lo mató. ¿Te estás dando cuenta? Si te puedes salvar de ese COVID-19, de esa enfermedad, pero el Señor puede poner otra cosa, pum, que te mate y ya. ¿Para dónde va tu alma? Lo importante es el alma, no el espíritu vuelve a Dios, el cuerpo va al polvo porque el polvo fue cogido, pero el alma ¿a dónde va? Si el alma es eterna. Del alma depende, si tú te vas al infierno, el alma va a sufrir, si te vas al cielo, el alma va a gozar de las hermosuras que hay en el cielo. Vamos a leer ese pasaje, un pequeño pasaje. Está en el libro de Jueces. Vamos a anotar, si tienes lápiz, si tienes cuaderno por ahí, y vamos a anotar Jueces capítulo 4. Jueces capítulo 4. Vamos a leer del 6 al 8. Se llama Sisara. Sí, Císara. No, Císara, perdón. Císara. Se llama el hombre que está oyendo. Y vemos en toda la historia, si tienes la oportunidad de leerte toda la historia anteriormente, en el capítulo anterior y en este capítulo completo, vas a leer una preciosa historia donde el Señor le había hablado que Débora era la profetisa en ese tiempo, era la gobernadora en ese tiempo. ¿Y qué estaba pasando? Que el pueblo de Israel estaba afligido por mano de este capitán Císara. ¿Pero por qué estaba afligido? Porque estaba fuera de la gracia. ¿Pero por qué estaba fuera de la gracia de Dios? Simplemente porque habían desobedecido a Dios y se habían ido adorando a otros dioses o haciendo cuanta porquería del diablo, por decir así, y se habían alejado de Dios. Por eso la mano de Dios se fue de ellos. Porque muchos dicen, no, el Espíritu Santo de Dios está en mí. Sí, está en ti, pero si tú haces lo bien. Si tú eres cristiano, pero estás allá jugando no sé cuánta cosa, haciendo cuánta porquería en fiestas y en cosas, ¿tú crees que el Espíritu Santo va a estar ahí? No, Señor. La palabra me dice que donde está Cristo no puede estar el diablo y donde está el diablo no puede estar Cristo. No es rey, dice la palabra. No es rey. Y cuando vamos a predicar la palabra, tenemos que ir confiados en el Señor, sin temor, sin miedo a nada, porque nuestro temor es a Dios y nuestro miedo es a lo que Dios nos puede hacer y no a lo que el hombre nos puede hacer. No, Señor, nosotros tenemos que tenerle simplemente temor a Dios y ya. Predicar la palabra, si la acepta o no la acepta, tú predica la palabra. Predica la palabra. Vamos a verlo. ¿Por qué les hablo esto de tener miedo de predicar la palabra, de tener miedo de hablar la palabra, de tener miedo de hacer lo que Dios nos manda hacer? ¿Por qué tenemos miedo? Vamos a ver lo que nos dice el libro de Jueces, capítulo 4, del 6 al 8, dice. Y ella era la profetisa en ese tiempo que se llamaba Débora, dice. Y ella envió a llamar a Barak. Barak era el señor que era un siervo que el Señor le había hablado a través de Débora y le había dado una promesa que fuera a rescatar al pueblo de Dios. Dice, envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedec, de Neftalí, y le dijo, escuche bien, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? ¿Ves lo que está pasando? ¿No te ha llamado el Señor? Le pregunta ella. Pero qué mujer, me encanta cómo este valor que tenía esa mujer, mucho más que el de este hombre, puedo decir yo. Porque ve cómo se le para, a pesar de que es mujer, a pesar de que era una sierva. Mira cómo le habla a este hombre y le dice, ¿no te ha llamado Jehová Israel diciendo que vaya a rescatar el pueblo? No te ha llamado. Vamos a seguir leyendo, dice el 7. Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison
a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. ¿Ah? O sea, aquí le está reclamando y le está diciendo, el Señor no te ha dicho que te levantes, que busques los hombres y vayas allá a donde Sísara y vas a ganar la batalla. No te he dicho yo eso, pero ¿por qué él tenía miedo? Vamos a seguir diciendo. El 8 dice, Barak le respondió, dice, si tú, oiga hermano, vea lo que dice aquí, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, yo no iré. Qué cobarde, hermano, puedo decirlo, qué cobarde, hermano. Vea, tenía más valor esta mujer que ese hombre. ¿Ah? Si fuera una mujer, sí, se le acepta de que diga, si tú vas conmigo, bien, yo voy, pero si no, no. Pero un hombre, decirle a una mujer, si tú vas conmigo, yo voy, si no vas conmigo, no voy. A una mujer, hermano, no, hermano. No, hermano. Pero ¿por qué le tiene miedo? ¿Por qué le tiene miedo? Porque no tenía su confianza puesta en Dios. Completamente no la tenía en Dios. Y vemos lo que está pasando. ¿Ah? Que hay muchos que le tienen miedo a predicar la palabra en esta enfermedad. Hay muchos que no salen a las calles a predicar. Hay muchos que no salen a las casas a predicar porque le tienen miedo de enfermarse. Porque tienen miedo de enfermarse. ¿Ah? Y aquí les está diciendo, ¿acaso no te dijo el Señor que fueras y reunieras a los hombres y fuera que el Señor te va a rescatar la tierra de Israel otra vez? ¿No te dijo el Señor eso? ¿Y qué dice Él? Si tú vas conmigo, yo iré. Si no, no voy. Ah, ¿estás viendo? ¿Estás viendo lo que está pasando? Dice, o sea que él tenía temor, él tenía miedo de ir solo. Porque él pensaba que iba a ir solo, porque él como veía que el Señor se movía a través de Débora, que hablaba a través de Débora, pensó que el Señor se iba a manifestar a través de Débora. Sí, se manifiesta, pero si nosotros confiamos en el Señor, dice la palabra que Él estará todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Ah? Nosotros no vamos solos a predicar. No vamos solos a predicar. Y no es que porque usted predique se gane un alma. No es usted, es el Señor, es el Espíritu Santo que hace la obra. No somos nosotros. Nosotros simplemente somos un canal que el Señor usa para llegar a esas personas. Vamos a ver lo que nos dice. Vamos a brincarnos del 8 al versículo 18. Dice, entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. ¿Qué le dijo Débora? Levántate, pila que el Señor te ha dado una obra. Lo mismo te digo yo a ti, tú que empezaste predicando, que empezaste yendo a orar por las personas, levántate, que el Señor no te ha mandado a estar escondido ahí. ¿Ah? Levántate, dice, le dijo Débora, una mujer sierva del Señor, le dijo, levántate, porque este es el día, te dice el Señor Jesucristo. Este es el día, no de bendición, no de que el Señor te va a dar algo, no, ese es el día de que tú cumplas la palabra del Señor para que el Señor te pueda bendecir. Este es el día de que tú salgas, de que tú dejes todo miedo atrás y que pongas tu temor, tu confianza en Dios y salgas a predicar la palabra. Sigas predicando la palabra. Tal vez empezaste predicando la palabra, hoy ¿por qué no lo haces? ¿Ah? Tenías un hermoso ministerio tal vez de canto, ¿por qué hoy no le cantas al Señor sino que le cantas al diablo? Si antes orabas por los enfermos, ¿por qué hoy no lo sigues haciendo? ¿Ah? ¿Por qué hoy no lo sigues haciendo? Eso es lo que el Señor te quiere decir en esta mañana, en este día. Dice, levántate, le dijo Débora, levántate. Tal vez tú tengas esta cobardía, este temor que tenía este siervo Barak. Tal vez lo tenía, temor de ir, de predicar la palabra, pero mira lo que te está diciendo el Señor hoy a través de esta palabra. Levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en sus manos. Este es el día en que el Señor salvará esa alma por medio de ti, te usará a ti para que el Señor salve esa alma. Levántate y predica la palabra, porque a eso te ha mandado el Señor. No te ha mandado a estar escondido, no te ha mandado a estar escondido. ¿Ah? Hay que obedecer las leyes terrenales, sí, pero obedecer las leyes terrenales según lo que diga la palabra de Dios, no según lo que hable. Porque ¿por qué impiden cerrar las iglesias? ¿Eso será de Dios? Dios nunca va a permitir eso.
Pero piensa, ¿por qué no piensas? Porque te deja engañar de lo que te dice cualquiera por ahí. Si alguien te dice algo, ¿pero por qué te dice? ¿Pero por qué te deja engañar? Simplemente porque no estudias la palabra. Si, si tú estudiaras toda la palabra completa, te darías cuenta de que estas cosas son de Dios. Si no le tendrías temor, no dejaras de predicar, pero no, tú no lees la palabra, sino que te dejas engañar de lo que a ti te dicen. No, tú no te tomes el tiempo de leer la palabra. ¿Qué será esto? ¿Será de esto de Dios? Vamos a leer la palabra de Él que me dice. No lo haces, sino que lo que te dice el pastor, lo que te dice alguien, lo que te dice, eso es lo que tú vas a hacer. ¿Por qué? Porque nunca lees la palabra y por eso te zarandeas. Por eso te dejas engañar. Por eso te dejas engañar y te cogen de aquí para allá y de allá para acá. Te estás viendo, te estás dando cuenta. La profecía ya estaba desde antes, te estás dando cuenta. La profecía se la había dado a Barak, el Señor, a través de Débora, antes de eso. Pero él le había tenido temor, había tenido miedo de ir, porque de pronto lo hubieran a matar, porque de pronto él no confiaba en Dios, de que Dios lo iba a librar de todo mal. No pensaba en eso. Y aquí nos dice, ¿verdad? Que tenía temor, Y vemos que esta profecía era desde antes de que esto pasara. Era desde antes. En el versículo 9 dice, ella dijo, en el versículo 9, iré contigo. Pero escuchen esta palabra. Porque de esto va a ser la base de este estudio, diga. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Dice, y levantándose Débora fue con Barak a Seré. ¿Te estás dando cuenta? La profecía se estaba dándola, pero ¿cuál profecía me dice usted? Más adelante lo vamos a estudiar. Espérate un momentico. Dice la palabra, iré contigo, yo iré contigo, porque se recuerda que él le dijo, si tú vas conmigo, yo iré, si tú no vas conmigo, yo no iré. Le dice, yo iré contigo, sí, pero la victoria no será para tu gloria, la victoria no te la dará el Señor a ti, sino que por mano de mujer morirá Sísara. Una profecía antes de que aconteciera, estaba esta palabra dicha ya. Vamos a ir al versículo 15. Es hermoso esta palabra y te vas a dar de cuenta porque yo digo que esta profecía estaba desde antes. Desde ahora la estaba anunciando antes de que pasara. Dice el 15, y Jehová quebrantó a Sísara. ¿Te estás dando cuenta? Sísara era un hombre malvado, era capitán del ejército, el ejército malvado que estaba oprimiendo al pueblo de Dios. Dice, y quebrantó a Sísara y a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. ¿Viste? Sísara era el capitán y al ver que todo Israel estaba matando a su pueblo, ¿él qué hizo? Se bajó de ese carro y empezó a correr. Empezó a pie a caminar, a correr, a huir por su vida. Pero vamos a ver lo que estaba pasando. Y mientras él huía, el pueblo de Dios atrás de él, con ganas de matarlo. Él estaba huyendo de la ira de Dios, podemos decirlo así, porque venía huyendo del pueblo de Dios. Y dice, el 16, mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Gosén, dice, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ninguno. Gloria a Dios. ¿Estás dando cuenta? La palabra que el Señor le había dado, la palabra que él había tenido temor de entregarla, el Señor la había hecho realidad. ¿Ves? No quedó ningún hombre vivo del ejército de Sísara. No quedó ni un hombre, solo él. ¿Pero por qué quedó él? Porque se había escapado. Pero vamos a ver que sigue diciendo la palabra. Se había escapado de la ira de Dios, por decirlo así. El 17 dice, y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Heber, Ceneo, porque había paz entre Javín, rey de Saor, y la casa de Heber, Ceneo. ¿Qué está pasando aquí? Jael era una sierva, era de la descendencia de los Ceneo, Hebeo, Ceneo. ¿Qué quiere decir eso? Ella era... El pueblo de esa mujer tenía alianza con el pueblo de Sísara, por decir así. Y entonces al ver Sísara que no tenía más escapatoria, sino que lo estaban persiguiendo solo a él porque no quedaba más ninguno, él empezó a correr, a huir de Dios y cuando vio, se acordó, ahí hay donde
tenemos alianza con ese pueblo, voy a ir allá. ¿Y qué pasó? Mira, el 18 dice, y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo, oye lo que dijo, ven, Señor mío, ven a mí, no tengas temor. Dice, y vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. ¿Ves? Ven, Señor mío, no tengas temor. ¿Por qué era Señor mío? Porque tenían alianza ellos, y él podía confiar en ella. Él se quería esconder ahí porque él pensó que era lo mejor esconderse allí. Y dice el 19, y él le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber y volvió a cubrir. El 20, escuchemos bien lo que dice. Y él le dijo, estate a la puerta de la tienda. Si alguien viniera y te preguntara diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. ¿Qué está pasando? Quería que esa mujer lo escondiera. Quería que esa mujer lo escondiera de la mano del pueblo de Dios, de la mano de Dios. Pero eso es imposible. Cuando el Señor da una palabra se tiene que cumplir porque la palabra es infalible. La palabra de Dios es infalible, no cambia, no falla. Tú responderás que no, dice el 21. Pero Jael, escúcheme bien, aquí se cumple la promesa que yo les había dicho en los versículos anteriores. Aquí se cumple dice, pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca. Oye, una estaca de su casa, una estaca, dice, de la tienda. Dice, y poniendo un mazo en su mano, cogió un mazo y cogió la estaca en su mano, la puso. Dice, se le acercó calladamente, y le metió la estaca por las sienes, por aquí, por las sienes, le metió la estaca por las sienes y la clavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. ¿Ah? ¿Te estás dando de cuenta? Se quería huir de la presencia de Dios, quería huir de lo que el Señor le había dicho. Pero ¿qué me está diciendo aquí? Que la promesa que el Señor había dado de que iba a morir por mano de una mujer se estaba cumpliendo en este momento. ¿Ves? Se quiso huir, y vamos a aplicar esto. Él quiso huir de la presencia de Dios. Él quiso huir por lo que estaba pasando, pero no se percató de que el Señor podía utilizar otro método para matarlo. Y también tenía culpa Barak, claro, porque no había obedecido desde el principio a Dios. Y el Señor le dijo a través de esta mujer, sí, yo iré contigo, pero la victoria no la tendrás tú, la gloria no la tendrás tú, sino una mujer usará el Señor para que acabe con la vida de Sísara. ¿Y se cumplió la palabra? ¿No se cumplió? Claro que sí se cumplió, porque aquí no lo dice la palabra. Cogió una estaca, dice la palabra, y la clavó en las sienes. ¿Qué es las sienes? Es en el medio de la frente, la oreja y la mejilla. ¿Qué es la sien entonces? Aquí, donde uno a veces agarra aquí para relajarse aquí. Imagínense, con una estaca, hermano. Y como él estaba acostado, me imagino yo que estaba acostado así, y como él estaba dormido, dice la palabra, cansado de sueño, cogió ella y ¡ta! Y lo dejó rendido, lo dejó ahí para no contar más. Lo dejó listo. Dice el 21, y siguiendo Barak a Sísara, o sea, Barak seguía persiguiendo para encontrarlo, dice. Jael salió a recibirlo y le dijo, ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Imagínate esa muerte, hermano. ¿Ves? No murió del pueblo de Israel, tal vez hubiera muerto de una manera no tan horrible, pero sí murió tan feamente por una mujer. ¿Qué es lo que te quiero decir yo en esta mañana? Que aunque tú te escondas del Señor, que aunque tú no sigas predicando la palabra de Dios, que aunque tú no sigas haciendo la voluntad de Dios y te estés escondiendo allá porque piensas que allá el Señor no te va a mandar no te puede caer esa enfermedad, el Señor puede usar cualquier cosa hasta peor para matarte, para quitar con tu vida. ¿Por qué? Porque no estás haciendo la palabra de Dios. No estás haciendo lo que dice la palabra de Dios. No estás cumpliendo el mandamiento de Dios. El gran mandamiento que nos dejó el Señor Jesucristo. En Mateo 28, sí, que él dice, vayan por todo el mundo y prediquen la palabra. Y bauticen en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que la promesa que el Señor nos dejó fue, y aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Prediquen la palabra, enseñándoles que guarden todo lo que yo he mandado.
Tenemos que predicar la palabra, el Señor estará con nosotros cada vez que donde nosotros vayamos. ¿Pero qué? Si hacemos la voluntad de Dios. Si usted no hace la voluntad de Dios, no espere que la presencia de Dios esté en su vida. No lo espere. Vemos claramente, ¿verdad? Se quería esconder él de la presencia de Dios, por decir así. Vamos a significarlo así. Se quería esconder él de Dios, como está pasando ahora. Se quiere esconder allá en su casa. Se quiere esconder de algo, pero no sabe que el Señor puede mandar algo peor, como pasó aquí, para matarlo. Imagínate una estaca por aquí, por la sien. Eso debe ser cosa horrible, hermano. ¿Ves? Debe ser cosa horrible, pero ¿por qué? Porque en lo que él confiaba fue lo que lo mató. Porque él no puso su confianza en Dios, él no creía en Dios, pero él confiaba en otras cosas. Él confiaba que esa mujer lo podía salvar de mano de Dios, pero no. Esa mujer lo traicionó y tácate, con su estaca le dio. ¿Sí ves? O sea, el temor que puedes tener tú si no predicas la palabra, ese debe ser nuestro temor. Predicar la palabra tiene que ser nuestro temor. No de pronto no salir, no, tienes que predicar la palabra porque ese es el mandamiento, gran mandamiento que nos ha enseñado el Señor. ¿Ves cómo estaba Israel? Israel estaba desobediente, por eso había ido por eso estaba esclavizado, estaba sufriendo por eso, pero aquí se estaban arrepintiendo y nuevamente el Señor le dice a Barak, ve a Sísara y mata a toda su gente, mata a Sísara y a toda su gente. Porque yo entregaré esa tierra en sus manos, entregaré el pueblo en tus manos. ¿Ves? Pero ¿por qué estaba sufriendo ese pueblo anteriormente? Porque era pueblo desobediente, hermano. Si tú te lees toda la historia desde que el Señor sacó a Israel en el éxodo de Egipto, hermano, todo el Antiguo Testamento te lo puedes leer, hermano. Eso es una sola desobediencia, hermano. El Señor se reconciliaba, el Señor los perdonaba, pecaban nuevamente, se reconciliaban, el Señor los perdonaba, pecaban, y así tenían las cosas de juego, pero Dios en grande amor y en grande misericordia los perdonaba, porque el Señor no quiere que ninguno se pierda. Pero los corregía, sí los corregía, y duramente, porque los mandaba y los abandonaba hasta 10, 40 años, imagínate, años esclavizados. ¿Pero para qué? Para que ellos entendieran que fuera de Dios no pueden hacer nada. Sin Dios nada somos y nada podemos hacer, dice la palabra de Dios. Vamos a leer un poco sobre eso en el Éxodo. Vamos a ir al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 34. Vamos al Éxodo capítulo 34, versículo 9. Cuando Moisés iba a salir a hacer los otros mandamientos, porque ya había quebrado los otros por la desobediencia del pueblo de Israel. Entonces aquí el Señor le manda que otra vez vaya para que él estuviera siempre con ellos, para que ellos guardaran los mandamientos de Dios. Entonces Moisés le dice que si la presencia de Dios estuviera en su vida, si la presencia de Dios no iba con ellos, que no los sacara de ahí donde estaba. Y dice el 9, y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros. Vamos a ver. Porque es pueblo de dura cerviz y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por tu heredad. ¿Es pueblo de qué? De dura cerviz. ¿Qué quiere decir la cerviz? La cerviz es esto de aquí. Pero usted puede decir, ¿y eso qué tiene que ver con la desobediencia? Claro que tiene que ver, porque no se hincaban delante de Dios. ¿Cómo no se hincaban? No inclinaban su rostro delante de Dios, sino que se creían más orgullosos, se creían más que todito. Esos son pueblos de dura cerviz. Hay mucha gente así, aún en la iglesia, lastimosamente. Hay mucha gente así en la iglesia que se cree más que otro y cree que el Señor lo bendice más que otro. Hay muchos así. No tenemos por qué creernos más que otros. Si el Señor nos usa, gloria a Dios. Si no, gloria a Dios. Si usa otro, gloria a Dios. Él verá cómo hace sus cosas. Pero nosotros no podemos meternos, interponer en las cosas de Dios. Un pueblo desobediente, dice Moisés. Un pueblo desobediente, Señor. No, si tu presencia no va conmigo, si he hallado gracia en tus ojos, permite que tu presencia esté con nosotros, porque es pueblo de dura cerviz, de dura inclinación hacia ti. Era pueblo desobediente hacia Dios, desobediente a la palabra de Dios.
nosotros tenemos que tenerle temor solo a Dios. Porque ¿qué puede hacer el hombre si de pronto te da un navajazo, te mata, si viene una enfermedad y te mata? ¿Qué puede hacer eso? Simplemente te mata. Este cascarón es al polvo y al polvo vuelve. Lo importante no es eso, lo importante es el alma. Vamos a escuchar a ver si lo importante es el cuerpo, o a ver si lo importante es el cuerpo o lo importante es el alma. Vamos terminando con eso. Vámonos al libro de Lucas. Vamos a ver si lo importante es el cuerpo, espíritu o el alma. Vamos a ver qué es lo importante. Vamos a ver de qué nos tenemos que preocupar nosotros. Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 5. El Señor está diciendo de qué tenemos que tener temor. Versículo 5. Dice, y mira el título con lo que dice en el 4. Dice, ¿a quién se debe temer? Vamos a leer, dice, mas yo digo, amigos míos, no temáis. Ve lo que te estoy diciendo. Mira lo que dice. El Señor Jesucristo lo dice, mira. No temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Te lo estoy diciendo, ¿ves? Lo digo yo, no, lo dice la palabra. No temas al que mata el cuerpo. Si te dan un balazo, ¿qué puede hacer ese hombre? Si te da el balazo, te da el balazo. Si tú estás con Cristo, te vas para el cielo. Un favor te hace. Si te da esa enfermedad y te mueres con Cristo, te vas para el cielo. Un favor te hace de estarle a librarte de este pueblo, de esta tierra. Un favor te hace. Mira lo que dice. Mas yo os digo, amigos míos, ¿a quién? No temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Si te matan, si te hacen lo que sea, solo pueden hacer eso, pero no te pueden hacer más nada. Simplemente porque solo pueden matar de eso, pero el alma no te lo puede matar. Vamos a leer lo que dice el 5, que es lo que yo te quiero enseñar a ver, lo que nosotros tenemos que tenerle miedo o temor. Dice, pero os enseñaré a quién debéis de temer, dice el Señor Jesucristo. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar al infierno. En el infierno, sí os digo, a este temed. ¿Te estás dando cuenta a quién tenemos que tenerle temor? ¿A quién tenemos que temerle temor? A Dios, dice. Pero yo os enseñaré a quién debéis de temer. Temed a aquel a que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a él temed. ¿Y quién es ese? ¿Acaso no dice la palabra de Dios que en Deuteronomio que Dios es el que da vida y Dios es el que quita la vida? ¿De qué le tiene temor usted? ¿De qué le tiene temor usted? ¿Qué le tiene miedo usted si la palabra de Dios me está diciendo que solo tengo que temerle miedo a Dios, temor a Dios, miedo a lo que Dios me puede hacer? ¿Por qué le tienes miedo a cosas que no, a que son vanas, cosas que el Señor nunca ha dicho que le tengas miedo? Tenerle temor a Dios es lo que nosotros tenemos que pedirle. El temor de Dios. No el temor de las cosas que están pasando. Esas son cosas de Dios. La palabra de Dios misma lo dice. En el primer mensaje que yo subí lo dije. Que la palabra del Señor Jesucristo dijo. No teman. Cuando todas estas cosas pasen, no temas. No se turbe vuestro corazón porque es necesario que todas estas cosas acontezcan. Pero aún no es el fin. ¿Cómo se llama el tema de hoy? ¿Cómo se tituló? De que vamos a morir. Vamos a morir. Nosotros esperamos dos cosas únicamente. O morimos con el Señor, no sé cómo, pero morimos, o viene el Señor Jesucristo. Si estás preparado, te vas con el Señor cuando venga, o tenemos que estar preparados cuando muera. Tenemos que estar preparados para las dos cosas. Preparados en todo momento. Velad, dice el Señor. No vigilar. Vigilar solo en unos tiempos, en la noche. Eso se llama vigilia. Pero velar significa en todo tiempo. Aun cuando dormimos, nuestro espíritu tiene que estar velando. ¿Cómo velando? Poner nuestra confianza en Dios. Bueno, mis hermanos, este fue el pequeño tema que les quería dar a través de hoy. Dice, de que vamos a morir, vamos a morir. Lo que yo te quiero enseñar en esta noche es que nosotros de que morimos, morimos. Lo importante no es si morimos o no morimos, lo importante es cómo está nuestra vida para el día de la muerte. Si mueres haciendo maldad, si mueres en pecado, ¿cómo crees qué crees tú? ¿Que vas al cielo o vas al infierno? Hazte esa pregunta tú. Yo no soy nadie para juzgarte. Hazte esa pregunta tú según lo que dice la palabra de Dios. ¿Será que te vas al cielo o te vas al infierno? La palabra de Dios ha sido clara y ha sido predicada en esta mañana. ¿Ves este hombre escondiéndose de la ira de Dios? Y allá en esa casa lo cogió horriblemente esa mujer. ¿Pero por qué? Porque no obedecía a Dios, porque estaba rebelándose delante de Dios. Hay muchas personas, tal vez, tú no sabes de qué vas a morir. Te estás huyendo de Dios. Ahí donde estás, el Señor te puede hacer algo peor. Te puede mandar cáncer y ahí sí vas a sufrir.
¿Por qué? Por no predicar la palabra de Dios. Te puede mandar cualquier cosa, cualquier enfermedad mala. ¿Por qué? Por no predicar la palabra de Dios. Bueno, mis hermanos, este ha sido el pequeño tema que le tenía para hoy. Y lo que les quiero enseñar es que estemos preparados para el día de nuestra muerte o para el día de la venida del Señor Jesucristo. Sabemos que los que morimos en Cristo no morimos, sino que solamente dormimos esperando la venida del Señor. Espero que este mensaje les sea bendición y que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y nos vemos en otra ocasión si el Señor así nos lo permite. Que el Señor les bendiga grandemente. En el nombre de Jesús. Amén.